Vivimos en una época en que las iglesias cristianas abundan. Cualquier ciudad generalmente a la que uno va, aquí o en nuestros países, las iglesias abundan, hay iglesias por todas partes. Sin embargo, no podemos negar que muchos de los cristianos de hoy día sufren de una gran superficialidad y falta de conocimiento de las Escrituras. Y esto, a pesar del inmenso privilegio que tenemos de tener en la Biblia a nuestra disposición de manera inmediata y en diferentes formatos. Nosotros tenemos la Biblia en diferentes maneras. No tenemos que ir a un lugar como en los tiempos de antes a escuchar que se nos leyera la palabra. Nosotros tenemos la Biblia en nuestros hogares, tenemos las Biblias en nuestros bolsillos, tenemos la Biblia donde quiera que vamos porque va en nuestros celulares. Podemos escucharla si queremos, podemos leerla en cualquier lugar donde estemos. Podemos hasta leerla mientras estamos esperando en la fila del supermercado. Y si a esto le añadimos el acceso que tenemos a miles de sermones que podemos acceder en cualquier momento y las veces que queramos, nuestro privilegio es inmenso. Pero con todos estos privilegios y bendiciones que tenemos los cristianos de hoy, la pregunta es si agrada al Señor de lo que ve en nuestros corazones. ¿Se complace el Señor con nuestra actitud hacia su gloriosa palabra? ¿En verdad valoramos el inmenso privilegio que tenemos o lo damos por sentado? Más que preguntarnos a Dios si Dios nos está respondiendo todas nuestras oraciones, si nos está dando todo lo que le pedimos, más que eso deberíamos preguntarnos si somos la clase de creyentes que Él quiere que seamos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha tenido que pensar, ha tendido a pensar en qué cosas le impresionan a Dios. Y nos ha interesado siempre querer como impresionarlo con cosas que hacemos, cosas externas que hacemos. Nos ha interesado mucho los templos que construimos, los sacrificios que hacemos para servir al Señor, la música que queremos usar en la adoración, las actividades, los ministerios y un sinnúmero de cosas externas a las que le damos más importancia que a lo que Dios le da importancia. La pregunta es si esas cosas le impresionan a Él. ¿Acaso no le interesa más a Dios la condición de nuestro corazón, nuestra relación con Él y de que vivamos en obediencia a su palabra? Isaías, el que escribió el pasaje que vamos a estudiar hoy, le escribe a un pueblo que adoraba a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Un pueblo convencido de que mientras el templo estuviera en pie y mientras ellos continuaran haciendo sus sacrificios, todo estaría bien, en siendo que ellos se mantuvieran cumpliendo con Dios, en lo externo, Dios estaría contento con ellos. Y es en ese contexto que el Señor, por medio de Isaías, irrumpe con una declaración que desmantela esa seguridad falsa religiosa que el pueblo de Israel tenía. Y este será el texto con el que empezaremos en este primer domingo del año 2026. Leamos el texto, Isaías 66, versículos 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Antes de exponer brevemente las palabras de estos dos versículos, permítame recordarles dónde se encuentra. Se encuentra en el libro de Isaías. Isaías es considerado como el evangélico, el proclamador del evangelio del Antiguo Testamento. No hay profeta que haya hablado tanto de los sufrimientos de Jesús a modo de predicción y de las glorias que vendrían después de esos sufrimientos como Isaías. Él es el evangelista del Antiguo Testamento. Y en este último capítulo del libro, el capítulo 66, lo que hace Isaías es presentar tres contrastes bien marcados.
El primer contraste es entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores, versículos 1 al 4. El segundo es entre la actitud de esos adoradores, la actitud correcta y la incorrecta de cada uno de esos adoradores, versículos 5 al 21. Y el contraste entre el destino eterno de ambos adoradores, versículos 22 al 24. Nuestro texto, como ya habrán visto, se encuentra en el primer contraste que Isaías presenta aquí, el contraste entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Y el énfasis del texto nuestro creo que es el siguiente: hay una actitud de corazón en la que el Dios de infinita grandeza se deleita. Hay una actitud de corazón en la que el Dios de infinita grandeza se deleita. A lo largo de todo el libro de Isaías, aquellos que lo habrán leído se habrán dado cuenta, Isaías de muchas maneras enfatiza la grandeza de Dios. La manera magistral donde lo hace es en el capítulo 40, versículos 12 al final. Léanlo en sus hogares y lo verán. Nos pone pequeñitos, nos vemos diminutos frente a la grandeza de Dios revelada en este libro. Constantemente nos lleva a compararnos con Él. Es más, hasta Dios llama al pueblo de Israel a compararlo a Él con los dioses, ídolos falsos de estas naciones, de las naciones paganas y de los ídolos que ellos mismos adoraban también en su idolatría. Constante contrastes entre la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, la eternidad de Dios, en comparación con nosotros y en comparación con los ídolos falsos. ¿Y por qué tanto énfasis en la grandeza de Dios? Hermanos, era porque el Señor quería arrancar de la mente de los israelitas dos conceptos equivocados. Por un lado, arrancar de ellos el concepto incorrecto de que ellos eran capaces de representarlo a Él por medio de alguna imagen de madera o de piedra. Es un concepto que ellos tenían, que ellos creían que eso era posible. Por otro lado, era arrancar de sus mentes el concepto erróneo de que una estructura, llámese templo, podía confinar al Dios de infinita grandeza. De ahí tanto énfasis en hablarles de la grandeza de Dios. Y de hecho, en nuestro texto, hermanos y amigos, es lo que Dios vuelve a hacer por medio del profeta Isaías, recordarles de la inmensa grandeza de Dios. Y lo hace de dos maneras, empezando primero hablándoles de su inmensidad y de su soberanía. En la primera parte, en el versículo 1, miren, dice en el versículo 1, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Esa es una declaración de por sí de su grandeza. Fíjense que no dice, mi trono está en el cielo. A veces hablamos de esa manera, el trono de Dios está en el cielo. Dios sigue en su trono en el cielo, como si habláramos de que la soberanía o el reinado de Dios estuviera confinado a un lugar específico. Esas no son las palabras del Señor aquí. Él dice, el cielo es mi trono. El cielo mismo es mi trono. Si ven el cielo como un trono, si ven la inmensidad de este universo como un trono, dice Dios en palabras humanas, yo me le siento encima. Yo soy infinitamente inmenso, pueblo de Israel. ¿Ustedes no entienden eso? Su soberanía no se limita a un lugar. Él es rey del universo. Él no es solamente rey en el cielo. Él les dice que el cielo es su trono. Él gobierna sobre el universo completo. El comentarista puritano Matthew Henry dice al respecto, el cielo es el trono de su gloria y su gobierno. Allí Él se siente infinitamente exaltado en la más alta dignidad y dominio por encima de toda alabanza y bendición. Dios es incomprensiblemente inmenso. Y el Señor también les dice aquí, no solamente que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de mis pies. Nosotros quizás digamos, ¿por qué el Señor usa palabras tan extrañas? Palabras tan extrañas quizás para nosotros porque no son tan comunes. Pero para aquel entonces, cuando estaban acostumbrados a hablar de reyes, dominios y de tronos y cosas así, ellos sabían muy bien lo que era un trono. El estrado es el banquito ese donde reposan los pies los reyes cuando están sentados en su trono. Bien simple. Pero ¿por qué mencionarlo? Porque en sentido figurado, algo que fuera el estrado de los pies de alguien
quiere decir que esa persona tenía dominio sobre eso. Decir que la tierra es el estrado de mis pies, es decir, la tierra está bajo mi dominio absoluto. Eso es lo que yo entendía. De hecho, cuando se profetiza sobre el Señor Jesucristo y su triunfo futuro sobre sus enemigos, en el Salmo 10 dice lo siguiente: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que yo subyugue a tus enemigos, hasta que se vea que en verdad ellos jamás han estado por encima tuyo, sino tú por encima de ellos. El Señor no solo les dice a ellos que el cielo está bajo su dominio absoluto, sino también la tierra completa está bajo su dominio. Dice el Señor, la tierra es el estrado de mis pies. Yo no estoy en un pedacito geográfico llamado Jerusalén, sobre un monte, dentro de un edificio que ustedes hicieron. No, la tierra entera está bajo mi dominio. La tierra entera está bajo mis pies. Es el estrado sobre el que yo reposo mis pies. Soy el Rey del universo, cuya grandeza es inescrutable. Y esa es la luz de esa revelación gloriosa que el Señor les da de sí mismo, que en la segunda parte del versículo 1 les dice esto: ¿dónde pues? Con ese pues se está conectando lo que acaba de decir, ¿verdad? ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Qué pregunta? Si este inmenso universo yo lo domino, si este inmenso universo no me contiene, como muy bien dijo Salomón, los cielos de los cielos no pueden contenerme. Si la tierra no es un lugar donde yo me encuentro en un pedacito de esa tierra, sino que la tierra completa es el estrado de mis pies, yo la domino completa, soy el rey soberano sobre cielo y tierra. Si es así, Israel, si yo soy tan inmenso, incomprensiblemente inmenso, ¿dónde habrá un edificio donde yo realmente pueda caber? ¿Dónde podrán confinarme a mí ustedes? Con esa pregunta el Señor está estirpando de sus mentes cualquier idea falsa sobre su ser y sobre lo que ellos eran capaces de hacer con el ser glorioso de Dios. Pues el Señor les revela que Él es un Dios inmenso y soberano. Pero también en este pasaje, en el versículo 12, Él les revela o les habla de que Él es el Creador todopoderoso. El Creador todopoderoso, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Todo esto lo hizo mi mano. ¿Todo esto qué? Todo este cielo y toda esta tierra de la que les acabo de hablar, lo hice yo soy el Todopoderoso. Es decir, pueblo de Israel, que aun si ustedes fueran a hacerme un templo, tendrían que tomar prestado los materiales que yo en mi infinito poder hice. Ustedes dependen de mí, yo de ustedes. Yo no dependo de un edificio que ustedes me hagan. Ustedes dependen de mí. Si jamás, esto que el Señor le dice en el versículo 2 sobre Él como creador, hermanos, de cielo y tierra, debió haberles llevado a ellos a decir lo siguiente: si jamás podremos edificar un templo digno de la grandeza infinita de Dios, y si ningún edificio puede impresionarlo a Él, entonces ¿en qué se agrada realmente el Señor? ¿Qué es lo que en verdad capta su mirada, capta su atención? Y el Señor le responde, sin ellos tener que preguntarlo. Versículo 2 en la segunda parte. Pero a este miraré. Yo no voy a mirar templo, eso no me llama la atención. Ahí yo no voy a poner mi mirada, pero le voy a decir en qué yo pongo mi mirada. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Qué gloriosa declaración. Qué gloriosa declaración. Que no era lo que ellos esperaban. De seguro que no era lo que ellos esperaban, hermanos. Quizás se dijeran, Señor, si el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, entonces te queda pequeño este templo. ¿Quiere otro, el doble que te hagamos uno mucho más grande?
doble o triple el tamaño del que ha sido reedificado ya. No, el Señor estaba detrás de otra cosa. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor, hermanos, cuando les dice a este miraré? Cabe preguntarnos, porque miraré, ¿cómo que miraré? Aquí mirar no debemos pensar en un mirar literal, como yo estoy mirándolos a ustedes mientras voy predicando. No. Mirar en este contexto es lo mismo que decir a este le mostraré mi favor. Según las Escrituras, en ese sentido que se usa el verbo mirar, y en el contexto de nuestro pasaje es así. En este fijaré mi atención especial. Este contará con mi aprobación. En este me deleito yo. No en templos, no en piedras pulidas, no en paredes cubiertas de oro puro. No, sino en esta clase de personas. Sino en esta clase de corazón. Ese es el templo en el cual yo moro. ¿Y cuál es esa actitud de corazón que le agrada al Señor según este texto? Veámoslo. Pero a este miraré, al que es humilde, dice el Señor. Ese me llama más la atención. En generación posmoderna, el humilde es el que expresa incertidumbre. Si tú te muestras inseguro sobre algún tema, tú luces humilde. Pero si tú dices que estás convencido de algo y estás firmemente seguro de ello porque la palabra de Dios lo dice, tú te ves visto como un arrogante. Otros piensan que ser humilde es ser muy callado o hablar bajito. No, según la Biblia, el humilde es el que ve su propia pequeñez e indignidad delante de Dios y reconoce que depende absolutamente de Él en todo y procura darle la gloria a Él en todo lo que hace. El humilde es el que no busca gloria para sí. Es aquel que sabiendo que si dice algo va a llevar a los demás a admirarse de él y no de Dios, más bien deja de decirlo porque no anda pescando alabanzas. Él anda buscando la manera de siempre señalar a Dios. El humilde es el que reconoce que todo cuanto tiene lo ha recibido de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? El humilde, según Romanos capítulo 12, es uno que no tiene un más alto concepto de sí que el que debe tener. Por ejemplo, Isaías mismo en este libro, cuando Dios lo llama en el capítulo 6, versículo 5, miren cómo él reacciona con una actitud humilde. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Vio su pequeñez? Eso es humildad. O la humildad de Pedro, quien después de ver al Señor calmar los vientos y el mar, cae ante sus pies y exclama: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Vio su pequeñez ante la gloria de Cristo. Esta es, hermanos, la clase de humildad en la que el Señor se agrada. Muy diferente al espíritu de aquel que se cree superior a los demás, de que se ve como una persona indispensable, que aquel que se cree que es esencial en el reino de Dios, como si dejara de existir el avance del reino de Cristo, se detuviera. No, nadie es indispensable aquí. Todos somos reemplazables. Todos. Pero a este miraré, al que es humilde, dice el Señor. Ese me llama más la atención que el templo más glorioso que ustedes puedan hacer. Pero también dice que algo más que le llama la atención al Señor es el de espíritu contrito. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. En el Salmo 51, David reconoce que a Dios le agrada eso. Por eso él dice en este Salmo: porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Es otra manera de decir, ese es el espíritu que te agrada, Señor. Fíjense que el Señor no dice en este texto que Él se deleita en los que se contristan por su pecado, aunque eso está incluido, obviamente.
Él dice que Él se deleita en los que son contritos de espíritu. Estamos hablando de personas que se caracterizan por esa actitud contrita, quebrantada de corazón. Eso encaja con la descripción del Señor en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Esta actitud es fruto de vernos a la luz de la santidad de Dios. Vemos nuestra pecaminosidad. Es lo que hace que reconozcamos que estamos dañados por el pecado y que sin Cristo estuviéramos perdidos. Pero además, la actitud contrita es la que sabe que diariamente necesita la misericordia perdonadora de Dios y la gracia restauradora de Dios, todos los días. Hombres y mujeres cuya actitud es similar a la de Simón, cuando el Señor Jesucristo en aquella playa, procurando restaurarlo, le preguntó: Simón, ¿me amas? Su respuesta fue una respuesta humilde y contrita. Muy diferente a la actitud orgullosa que él manifestó cuando el Señor le dijo que lo iba a negar. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. O la actitud humilde de Asaf en el Salmo 73, que tiene que reconocer: en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies. Ese es un corazón contrito, que sabe lo muy débil que es, que sabe que puede caer en cualquier momento y fácilmente, a menos que el Señor por su gracia lo sostenga. Hermanos, los contritos de espíritu no justifican su pecado. No le echan la culpa al otro ni al diablo por cuando caen. No atribuyen sus reacciones carnales al estrés, sino que reconocen que ellos eligieron pecar porque pudieron haber obedecido al Señor y tenían la gracia para hacerlo y no lo hicieron. Porque esa misma persona, ese mismo esposo que en su casa explota con su esposa porque acaba de llegar de trabajo supuestamente estresado, no explota contra su amigo que lo llama en el celular y le habla muy amablemente. Entonces, ese amor es selectivo. Esa amabilidad es selectiva. El de espíritu contrito y humillado a diario dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es su pensar. Pero también añade: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dios mira con agrado al que es humilde y contrito de corazón, hermanos. Él lo dice en ese texto. Pero hay algo más que le llama la atención al Señor. La actitud de estas personas hacia su palabra, que de hecho es donde nos concentraremos ya cuando dé las observaciones prácticas. Dice el texto de nuevo: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es eso de tiembla ante mi palabra? Bueno, si se toma en un sentido literal, aunque no creo que sea el énfasis en este texto, es literalmente temblar, estremecernos al leer lo que Dios dice en su palabra. Como Jeremías en el capítulo 23, versículo 9 dice: quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. En este caso, Jeremías estaba literalmente temblando al leer la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, yo creo que el énfasis es más espiritual, es más de una actitud de corazón, que yo definiría de la siguiente manera: como una actitud de corazón que reconoce que la Escritura no es palabra humana, sino la voz del Dios vivo, santo y soberano. Una postura del alma caracterizada por reverencia, profundo respeto y obediencia pronta. Temblar ante la palabra es un rasgo distintivo de todo verdadero creyente. Si tú eres un creyente, tú entonces sabes lo que es temblar ante la palabra de Dios. Sabes lo que es tomar en serio lo que lees en la palabra de Dios. Sabes lo que es obedecer al Señor porque tú le temes, tú lo reverencias, tú lo respetas, tú le temes. Es curioso la manera en que en Esdras capítulo 9, versículo 4 se describe a ciertas personas que temían al Señor. Miren cómo lo describe. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra de Dios. Pudo haber dicho todos los que temen al Señor.
pero los describe como los que temblaban ante la palabra de Dios. Muy contrario a aquel que no teme al Señor, que todavía está en sus pecados, todavía Cristo no lo ha salvado de su pecado y no ha transformado su corazón aún, porque todavía está en sus pecados y empedernido en sus pecados, no reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Tal persona hace todo lo contrario. En vez de temblar ante la palabra de Dios, se burla de la palabra de Dios. La toman con liviandad. Le entra por un oído, le sale por el otro, como éramos nosotros antes de que Cristo tuviera misericordia de nosotros. Pues hermanos, por encima de la hermosura física de un templo de piedra, al Señor le interesa mucho más la condición del templo de nuestro corazón. En nuestro texto el Señor vuelve a revelar su inmensidad como Rey soberano, creador de todas las cosas, dejando claro que ni el cielo ni la tierra pueden contenerlo a Él y que ningún edificio, por lo tanto, puede impresionarlo. Esa revelación conduce a una pregunta crucial. Si Dios no se agrada primordialmente de lo externo que hacemos, ¿en qué se deleita Él realmente? El mismo Señor responde en nuestro texto, Él mira con favor, se deleita y aprueba aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra. Es decir, Dios se agrada de corazones que reconocen su pequeñez delante de su santidad, que viven conscientes de su dependencia absoluta de su gracia y que reciben su palabra no como voz humana, sino como la voz viva del Dios Santo, con reverencia, temor y obediencia a esa palabra. Para Dios, el verdadero templo que capta su atención no es de piedra, sino un corazón que Él ha transformado por gracia. Un corazón en el cual mora el Espíritu de Dios. Quisiera dar ahora, hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, 3 observaciones prácticas para ayudarnos a responder a la pregunta: ¿y cómo se aplica eso a mi vida personal? La primera es la siguiente: la actitud que agrada a Dios es una unidad y no cualidades separadas. Es decir, estas cosas que hemos mencionado, humildad, que el texto menciona, humildad, contrito de espíritu y que tiembla ante la palabra, no son 3 tipos de personas. Es una clase de persona con estas 3 características. Por eso el texto del Señor no dice a estos miraré, sino a este. Está hablando de una persona. Y Él espera que tú y yo seamos así, mi hermano. Son 3 características en una misma persona. El que es verdaderamente humilde es también contrito de espíritu y necesariamente como consecuencia tiembla ante la palabra de Dios. El que es humilde de corazón es porque Dios lo ha llevado a verse a sí mismo frente a su grandeza infinita. El que es contrito es así porque Dios lo ha llevado a verse frente a su santidad infinita. Y el humilde y contrito es el que tiembla ante la palabra porque sabe lo que es la grandeza y la santidad del Dios que habla en esa palabra. ¿Ven la relación, hermanos? La relación estrecha que hay entre estas 3 características en el corazón de aquel que agrada a Dios. Esta es la actitud que Dios quiere ver en ti y en mí. No podemos quedarnos en una. Todas están ligadas, todas están estrechamente conectadas. Si alguien es uno que tiembla ante la palabra de Dios, ten por seguro que es humilde y contrito de espíritu. Es humilde y contrito de espíritu, ten por seguro que ese hombre o esa mujer toma en serio la palabra de Dios. Vive sometido a esa palabra. No juega con esa palabra. Tiembla ante ella. Pero a la luz de esa realidad, ¿cómo podemos cultivar estas actitudes de corazón? Eso nos lleva a la segunda observación práctica. La humildad y la contrición de espíritu crecen en la medida en que temblamos ante la palabra de Dios. La humildad y la contrición de espíritu crecen en la medida en que temblamos ante la palabra de Dios. El orden en el que el Señor presenta estas 3 cualidades es revelador, hermanos. Es muy revelador. El que tiembla ante la palabra, el temblar ante la palabra, no es algo superficial. Es la respuesta de un corazón que ha sido impactado por quien Dios es
y por lo que Dios dice. Muy diferente al que lee o escucha la palabra con indiferencia o con falta de fe. Escuchen lo que se dice del pueblo de Israel de antaño en Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿Ve la similitud que hay? Ellos recibieron las buenas nuevas, nosotros también. Miren la diferencia en la reacción. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hemos recibido la misma palabra, pero a ellos no le aprovechó, a nosotros sí. Nosotros por la gracia de Dios la recibimos por fe, ellos la rechazaron en incredulidad. No les aprovechó. Y escuchen cuál es el concepto de la palabra de Dios que debemos tener tú y yo, mi hermano. Cada vez que abrimos nuestras Biblias, debe ser con este concepto en mente. Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ven todas esas cosas gloriosas que dice de la palabra de Dios. Vive, eficaz, penetra, es poderosa. Poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes estar meditando en un pasaje de las Escrituras, hablándote de la codicia del corazón de un rey, y el Señor por medio de ese relato inspirado discierne esas cosas en ti, te revela las propias intenciones de tu propio corazón y te muestra como un espejo, pero tú eres ese hombre. Y nos lleva, y nos quebranta el corazón y nos lleva a confesar nuestro pecado. Si es que leemos la Escritura como debemos. Y luego nos dice, no hay cosa oculta a su vista y que tendremos que dar cuenta delante de Él. Y nos dice, acá, pero no estás hablando de la Biblia en el versículo 12, pero ahora está hablando del Dios omnisciente a quien tendremos que dar cuenta en el versículo 13. ¿Ven la conexión, hermanos? Abrir nuestras Biblias y leerlas es encontrarnos con Dios. Con el Dios que todo lo conoce. Con el Dios al que tendremos que dar cuenta. No es cualquier cosa abrir nuestras Biblias. Es algo sumamente solemne. Cuando la palabra de Dios es recibida como la voz poderosa y penetrante del Dios vivo, el humilde ve cuán pequeño es, el contrito ve cuán pecador es, y es llevado a depender completamente de su gracia. En otras palabras, la palabra de Dios es el instrumento que Él mismo usa para producir humildad y contrición en el corazón. Cuanto más nos exponemos a la santidad, autoridad y majestad de Dios en su palabra, disminuye nuestro orgullo, aumenta nuestro sentido de pecaminosidad y se profundiza nuestro temblor ante la palabra de Dios. Pregunta que nos lleva a la tercera observación. Ahora, si es así, si eso es lo que produce el exponernos a la palabra de Dios, ¿qué sucede entonces cuando descuidamos la lectura de la palabra? En tercer lugar, descuidar la palabra de Dios produce el deterioro de estas tres actitudes. Descuidar la palabra de Dios produce el deterioro de estas tres actitudes. Nuestro texto contiene una advertencia implícita, es decir, no se menciona explícitamente, pero es sumamente solemne, aunque implícita. Hermanos, si el temblor ante la palabra de Dios está ligado a la humildad y a la contrición, entonces el que descuida la palabra inevitablemente no crecerá en humildad, en contrición y reverencia ante Dios, sino todo lo contrario. Mi hermano, que estás aquí sentado, si tú solo lees la Biblia de vez en cuando, deberías alarmarte. Deberías literalmente temblar. Debería darte mucho pavor, mucho miedo. Deberías estar ansioso. ¿Ok?
Es interesante que nosotros nos ponemos ansiosos por muchas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si me van a dar trabajo? ¿Y si cosas materiales? Pero estamos ansiosos de que yo me pueda apartar de Dios por estar descuidando la lectura de la palabra. Nos llena de ansiedad esa realidad. Porque eso sí es real. Aunque tú te sientas tranquilo con todo y tu descuido, mi hermano, aunque te esté yendo bien en muchas otras áreas de tu vida, según este texto, tú no estás bien. Si el descuido de la palabra, ante la cual deberías temblar todos los días, produce frutos inevitables, entonces quiere decir que hoy, si tú te has estado descuidando en la lectura de la palabra, hoy, en vez de humilde, tienes un más alto concepto de sí que el que tenías antes. Hoy el filo de tu conciencia se ha ido embotando. Hoy tu pecado no te duele tanto como te dolía hace unos meses atrás. Hoy tu sentido de la grandeza de Dios ha disminuido. Ya ni le confías tanto. ¿Cómo llegaste a donde estás? Si es que has llegado ahí. ¿Por qué hoy estás tan lejos de la actitud de corazón que el Señor dice aquí que le agrada? Bueno, no fue de la noche a la mañana, y tú lo sabes. Fue un proceso gradual. Empezó con dejar de leer la Biblia. Empezó con dejar de leer la Biblia una vez por semana. De ahí pasó a 2 o 3 veces por semana. Luego pasó a una lectura rápida sin detenerte a reflexionar, porque si no lees te sientes mal. Finalmente pasaste a leerla de vez en cuando. Hoy día casi no la lees. Mi hermano, vuélvete a tu Señor. Porque eso que has estado haciendo es apartarte del Señor. Vuelve a Él porque te has alejado de Él. Alejarse de la palabra de Dios es alejarse de Dios, del Dios de la palabra, del Dios que se comunica contigo y conmigo en y a través de su palabra. Y es la palabra por la cual Él nos fortalece. Hebreos 3:12 es una advertencia sumamente solemne. Léela temblando en esta mañana. Aunque tú no estés descuidando tu lectura de la palabra, pero léela temblando porque es la palabra de Dios. Tengan cuidado, hermanos, no incrédulos, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra de Dios es lo que Él usa para fortalecer nuestra fe. Descuidar la palabra de Dios lo que produce es incredulidad. La fe se debilita, la fe disminuye. Y a lo que conduce eso no es a lo que algunos cristianos llaman, estoy estancado espiritualmente. Aquí habla de apartarse del Dios vivo. Eso que tú llamas estancamiento es que estás a unos cuantos pasos de una apostasía, pues probablemente. Y en algunos casos no es un asunto de yo estoy mal porque estoy descuidando mi lectura. En algunos casos es yo estoy ya apartadísimo del Señor hace tiempo. Muchos se han apartado del Señor, hermanos, para luego volver con conciencias llenas de cicatrices y arrastrando con las secuelas de pecados cometidos mientras estaban apartados. Me preguntan a aquellas personas que se han apartado por un tiempo, que hoy por la misericordia del Señor han vuelto al Señor, a reconciliarse con el Señor, han confesado su maldad, ahora andan cerca del Señor, pero te pueden hablar de lo amargo que es estar lejos del Señor. En Juan 6, el Señor Jesucristo ve que un grupo de personas que estaban antes siguiéndola dejan de seguirlo. Y miren lo que Él hace. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven la conexión entre seguir al Señor o abandonarlo y la palabra del Señor? Ahí está. Él pudo haber dicho, ¿a quién iremos? Solamente tenemos a ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Que esa sea la pregunta del Señor, que escuchemos cada vez que sintamos el deseo de no leer la Biblia hoy. Que la pregunta resuene en nuestras conciencias. ¿Acaso también quieres irte?
Y que la respuesta de Pedro sea la nuestra, hermanos. Con Biblia abierta y en oración. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo yo voy a dejar de leer la palabra? ¿Cómo voy yo a dejar de leer la palabra para leer otras cosas? Y en vez de la palabra, porque no es que dejamos de hacer cosas. No, nuestra salvación no depende de si leemos la Biblia o no. Pero sí nuestro crecimiento y nuestra perseverancia depende de eso. El que persevera hasta el fin será salvo, dice el Señor. Nuestra manera de tratar la Biblia revela si estamos agradando a Dios o no. Revela qué pensamos de Dios. Revela cuánto valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, Él nos redimió para llevarnos a Dios y nos vamos a alejar de Él. Primer domingo del año, día 4 de enero. Quizás tú has hecho resoluciones para el año 2026. Te propongo una. No dejar de leer la Biblia ni un solo día este año. Y el 27 es la misma y sigue por ahí. No dejes de leer la Biblia ni un solo día. Tú y yo no tenemos que tomar una resolución. No voy a dejar de desayunar, de almorzar y de cenar todos los días del año. No hay que tomarle, eso se da por sentado ya. Eso viene. Eso viene, eso es seguro. Debería darse por sentado que tú y yo vamos a leer la Biblia. Pidamos perdón al Señor, hermanos. Perdóname, Señor, todas las veces que en el 2025 yo no quise escuchar tu voz. No, pastor, yo dejé de leer la Biblia, fue lo mismo. Yo no quise oír tu voz. Yo no te quise oír. Yo no te quise escuchar. Yo no te busqué, Señor. Sí busqué otras cosas. Sí me alimenté de otras cosas. Pero a la vez digamos, gracias, Señor, porque me amas en Cristo. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera así? ¿Qué fuera de nosotros si el amor de Dios por nosotros dependiera de cuánto le buscamos y de cuánto leemos su palabra? Pero gracias a Dios que Él nos ama en Cristo. Cristo, por amor a nosotros, fue humilde. Humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por amor a nosotros, no, Él no pudo tener un espíritu contrito porque Él nunca pecó, pero sí fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él supo tener un corazón quebrantado al ver el pecado que le rodeaba. Por amor a nosotros tembló ante la palabra. No hubo persona que tomara más en serio la palabra de Dios y el ser de Dios que nuestro Señor Jesucristo. De ahí que en el Getsemaní, según Hebreos, Él fue escuchado por su temor reverente. Con lágrimas clamó al Padre que pasara esa copa de la ira del Padre por el pecado nuestro que iba a ser puesto sobre Él. Pero el Padre dijo no, no fue la voluntad del Padre. Él tembló ante esa realidad. Todo eso por amor a ti y a mí, mi hermano. En Cristo, Dios dice de todos aquellos que estamos en Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A este miraré. Qué bueno que Él mira a Cristo principalmente. Porque si nos mirara a nosotros, hermanos, ay de nosotros. Pero nos deleitamos en esa realidad, que Él nos mira a nosotros en Cristo, que Cristo es nuestra dignidad y por ello decimos alabado sea su nombre. Esto debe ser suficiente incentivo, hermanos, para nunca dejar de leer la palabra de Dios. Dame una razón realmente, a menos que estemos con una jaqueca que ni podamos abrir los ojos. Que no podamos, estemos tan incapacitados que no podamos leerla. Pero la señora, si pronuncio bien su nombre, Fanny Crosby, que fue ciega desde meses de nacida, o semanas de nacida, que escribió miles de himnos cristianos. Se memorizó el Pentateuco completo y muchos libros de la Biblia porque le pedía a su abuela que se lo leyera. Y se lo leyera, y se lo leyera, y se los memorizaba y podía repasar y meditar en la palabra de Dios porque se la aprendió sin poder ver.
tú y yo vemos muy bien. Y quizá no nos sabemos tantos textos de memoria. Es un asunto del corazón, hermanos. Es un asunto de lo que hay aquí. Es un asunto de lo que más valoramos. Donde esté nuestro corazón, allí también estará nuestro tesoro. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amigo que nos visitas, que no conoce al Señor Jesucristo, nosotros no somos mejores que tú. Nosotros estuvimos en la situación en la que tú te encuentras hoy, donde no nos importaba Cristo, no nos importaba su palabra, lo que menos teníamos en mente era leerla, quizás de vez en cuando asistíamos a alguna iglesia, pero vivíamos sin Dios y sin esperanza como la Biblia nos describe. Y no temíamos a Dios, no temíamos su palabra, mucho menos temblábamos ante esa palabra. Yo no quiero que te pase a ti lo que le va a pasar a muchos, porque hoy está más cerca el día que se llama, la Escritura llama el día del gran juicio, donde habrá grandes y pequeños delante del trono de Cristo, de pie a dar cuenta por sus pecados, a dar cuenta por la vida que le fue prestada y usaron para sus propios placeres, la vida que le fue prestada y usaron para sí, no para Dios, el Dios que se la dio. Ese día tú vas a temblar, pero sin esperanza. Hoy puedes temblar ante esa palabra, tomando en serio esa palabra y lo que te dice, de que el que no cree ya ha sido condenado, y también lo que esa palabra te dice, que el que cree en Cristo será salvo. Queremos que hoy tú tiemblas ante esa palabra y vengas a Cristo para recibir el perdón de tus pecados. Que tú tiembles como aquella mujer que fue hallada en el acto de adulterio, a quien el Señor le dijo, vete, no, yo tampoco te condeno, no peques más. Porque Él es grande en misericordia y se deleita en perdonar al pecador que viene a Él contrito y humillado. En Él hallará perdón, gracia, misericordia y transformación. ¿Que te va a hacer rico? Yo no te lo puedo prometer. Pero hay gente que dice, eso es embuste, eso es mentira. El Señor jamás nos promete riquezas materiales. Riquezas eternas, sí. En la gloria, sí. Con eso no se puede comparar nada. Pero ven a Cristo hoy, mi amigo, y serás salvo. En Él hallarás misericordia. El que a mí viene, dice Él, yo jamás le echaré fuera.